Para responderte cuál es la mejor inversión, déjame preguntarte, ¿a dónde me recomendarías irme de vacaciones? Quizá lo primero que te pasó por la mente fue pues la playa, pero a lo mejor lo que más me gusta es hacer turismo de aventura. O tal vez yo prefiero ir a pasear por avenidas de grandes ciudades o visitar todos sus bares. Así de diversa es la gama de opciones para vacacionar y lo mismo sucede con las inversiones. La mejor inversión para ti puede no ser la mejor inversión para mí. Hola, soy Hans Gesser, especialista en finanzas para empresas, y hoy quiero darte las herramientas necesarias para que tú puedas identificar cuál es la inversión ideal para ti. Vamos a la primera. ¿Para qué? ¿Para qué queremos invertir? ¿Es para irnos de vacaciones, para comprar un coche y no pagar intereses, o para dar el enganche de una casa, o quizá para comprar un terreno, o para tener una reserva de tranquilidad en el negocio? Es importante entender el para qué, ya que de eso dependerán los demás parámetros. Vamos con el segundo, el plazo de inversión. Lo segundo que hay que establecer es cuándo queremos el dinero de vuelta. Si por ejemplo quiero comprarme un coche o irme de vacaciones, entonces lo que yo hago es establecer un horizonte para lograrlo. ¿Y cuánto voy a ingresar mes a mes a mi inversión hasta conseguir esa meta? Así, si quiero el coche dentro de un año, sé que el dinero que ingrese hoy lo puedo invertir en un instrumento de ese intervalo de tiempo. Pero si lo que quiero es una reserva de tranquilidad, entonces me conviene que la inversión la pueda disponer diario por si se presenta alguna turbulencia. A ese concepto de disponer el dinero diario se le conoce como liquidez. Entonces, un instrumento líquido es el que puedo convertirlo en dinero rápidamente. Déjame darte un ejemplo. Si compro un terreno alejado de mi ciudad y si lo pongo a la venta hoy, probablemente será difícil que hoy mismo lo pueda vender. Entonces, ese terreno no tiene tanta liquidez. Pero, por ejemplo, si tú inviertes en un fondo de inversión de liquidez diaria, significa que tú podrías obtener tu dinero diariamente. 3. Ahora déjame hablarte del concepto de rentabilidad de riesgo. La rentabilidad es la ganancia que tu dinero va a darte por hacer la inversión. Ahora, hay que entender que el riesgo es un factor importantísimo a la hora de hacer inversiones, ya que si yo busco mayor rentabilidad, estaré asumiendo mayor riesgo. Ahora déjame hacerte una pregunta. Una pregunta que muchos asesores financieros prefieren olvidar, pero que es la más importante de todas. ¿Qué porcentaje de tu dinero estarías dispuesto a perder? ¿Cómo que perder? Si lo que quiero es ganar, yo sé, pero por eso hago hincapié en el tema del riesgo, ya que si quiero una rentabilidad mayor, es porque probablemente le encuentren instrumentos que tienen un nivel de seguridad menor, es decir, que tienen riesgos mayores. ¿Pero a qué me refiero? Pongamos las cosas en perspectiva. ¿Qué inversión sería la más segura? ¿Prestarle al gobierno o prestarle a un amigo para abrir un restaurante? Quizá prestarle al gobierno, ya que la probabilidad que quiebre el gobierno pues es baja y la probabilidad de que quiebre nuestro amigo en su restaurante pues lamentablemente sea mayor que el gobierno. Pero, ¿a qué gobierno? No es lo mismo el gobierno alemán que algún gobierno latinoamericano. Bueno, entonces vamos definiendo cuánto esperamos ganar con base en cuánto estamos dispuestos a arriesgar. Si le prestamos a nuestro amigo para su restaurante, quizá esperamos obtener un rendimiento mucho, pero mucho más alto que lo que le prestamos al gobierno germano. Entonces, ¿qué porcentaje de mi dinero estaría dispuesto a perder? ¿0%, 10%, 50%? Con esta pregunta resolvemos qué tan conservador o qué tan arriesgado eres. Entonces, con el nivel de riesgo que estoy dispuesto a correr, puedo determinar cuál es la rentabilidad que puedo exigir que el instrumento me dé. Cuidado, esto no significa que más riesgo me asegura más rentabilidad, sino cuanto mayor el riesgo, mayor es la expectativa de rentabilidad. Entonces, si tú eres conservador, busca instrumentos conservadores, pero si eres más arriesgado, busca instrumentos en los que puedas correr más riesgos. Entonces, sabiendo el nivel de riesgo que estamos dispuestos a correr y conociendo el plazo de inversión, son las piezas clave para encontrar cuál es la inversión inicial. Ahora quiero hablarte de la gama de productos que hay, pero para no aburrirte, empecemos con 3 clases de producto. Primero la deuda, es decir, los préstamos a los gobiernos y a las empresas, y que a cambio recibiremos intereses recurrentes y, claro, esperamos recuperar la inversión. Segundo, las acciones, que son una parte del capital de la empresa. Te vuelves tu dueño de una parte de la empresa y ganarás con tu inversión de 2 vías. Una, si la empresa paga dividendos, es decir, si la empresa reparte utilidades. Y 2, si el precio de la acción sube y lo vendes con ese nuevo precio. La deuda tiene un nivel de riesgo y el capital tiene otro nivel de riesgo. Este tema es más profundo, por lo que tengo un video donde explico más a detalle qué es mejor, deuda o capital. Está disponible en mi página de internet hansgiesel.com, en Facebook y en YouTube. Vamos
al tercer cajón, que son los fondos de inversión, que básicamente son canastas de una serie de instrumentos distintos. Hay fondos de deuda, hay fondos de acciones y hay fondos mixtos. Bueno, hay muchos más fondos de otras cosas, pero quedémonos inicialmente con esto. Pero, ¿por qué los fondos son interesantes? Imagina que una empresa quiebra y no tiene para pagarte. Si todo mi dinero está invertido en esa empresa, no recuperaré mi inversión. Pero, si en cambio invierto en 20 o en 30 empresas distintas, entonces el impacto que una de ellas quiebre será menor. Este concepto se llama diversificación y es por eso que los fondos de inversión son tan interesantes, ya que hay gente muy preparada que está buscando constantemente cuáles son los mejores instrumentos para incluir dentro de tu canasta. Ahora viene una pregunta: ¿cómo sé si mi inversión fue buena o mala? Si mi plazo de inversión es, por ejemplo, de un año, no estoy dispuesto a correr muchos riesgos. Entonces invertiría en deuda y para diversificar, pues un fondo de deuda. Pero de deuda de instrumentos con una alta calidad crediticia, es decir, de empresas o gobiernos que tienen niveles de riesgo mínimo. Pero aquí hay otro punto importante a considerar, y es que no quiero que mi dinero pierda de valor. Entonces es importante saber las variables económicas, por ejemplo la inflación, que lo que significa es el incremento de los precios de un año contra otro. Y déjame darte otro tip. Al comprar un fondo de inversión, tenemos que pagar una comisión a la institución que elabora estas canastas. Entonces, yo esperaría que me diera más que la inflación, ¿cierto? Que lo que recoja de la inversión me alcance de sobra para comprarme lo mismo que me podía comprar hace un año. Y esto es clave para elegir un fondo de inversión. Antes de invertir, pregunta a tu asesor cuánto es el rendimiento que ha pagado el fondo de deuda de alta calidad crediticia, pero ya libre de comisiones. Y ese porcentaje, compáralo contra la inflación. Y si tú estás dispuesto a perder una parte de tu dinero, entonces los fondos de acciones de empresas pueden ser para ti. Pregunten a alguna institución financiera los rendimientos históricos que han pagado sus fondos de acciones. Pero recuerda, los rendimientos históricos son solo un indicativo, ya que no te garantiza el comportamiento futuro ni de las empresas que son parte de la canasta, ni de la economía donde esas empresas se desenvuelven. Aquí yo te sugiero que siempre que preguntes los rendimientos históricos, le pidas que te muestre cómo se ha comportado el benchmark. Benchmark es una palabra en inglés para indicar la referencia o el punto de comparación. Por ejemplo, si tú inviertes en un fondo de acciones, el benchmark o el indicador de referencia será un índice de alguna bolsa de valores. Por ejemplo, si inviertes en un fondo de acciones americanas, un benchmark sería el S&P 500, con las 500 empresas más grandes que cotizan en las bolsas americanas. Si inviertes en México, un indicador sería el IPC. Entonces, así podrás comparar si el fondo de la institución financiera obtuvo mayor rendimiento que el benchmark. Pero claro, el rendimiento ya después de haberte cobrado las comisiones, ¿eh? Y eso nos dirá qué tan buena es esa institución para administrar sus fondos. Espero que este video te sirva y te ayude a empezar a determinar cuál es la inversión ideal para ti. Y algo muy importante, no dejes que otra persona decida tu vida financiera. Ten el control de tus finanzas y de las finanzas de tu empresa. Te veo en el próximo video.